La Revolución Rusa fue un poderoso movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Está considerado por sus trascendentales consecuencias como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea y a su vez como uno de los hechos más importantes que se registra en la historia de la humanidad. La Revolución Rusa estuvo dirigida exclusivamente por los obreros, campesinos y soldados, es decir, por el mismo pueblo. Esta trajo como resultado el derrumbe de las dinastías despóticas de los zares, con Nicolás II, su último soberano, lo que significó la abolición del sistema absolutista hasta entonces, a la vez que originó también el establecimiento de un gobierno de carácter comunista, dirigido por un grupo de bolcheviques que tuvo por supremo jefe a Lenin, que era un revolucionario y enérgico político. Causas de la Revolución Rusa. Las causas que originaron esta revolución se dividen en tres clases. Las causas económicas, que son la mala gestión del zar, crisis económica, escasez de alimentos y materias primas y malas condiciones de trabajo. Las causas sociales, que se dividen en opresión del régimen zarista sobre las clases bajas, marca de división de las clases sociales, descontento del pueblo con el zar, participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Y las causas políticas, el movimiento antimonárquico, huelgas, las cuales fueron ignoradas por el zar, la corrupción en la corte del zar y el descontento con la autocracia zarista. La Guerra Europea de 1914, conocida como la Primera Guerra Mundial, originó en Rusia la crisis del Imperio de los Romanos, contra el cual se dirigía una larga y tenaz campaña dentro y fuera del país por elementos que proclamaban las más avanzadas ideas sociales y económicas. Etapas de la Revolución Rusa. Primera etapa de la Revolución Rusa. Fue dirigida por socialistas modernos, los mencheviques. Fue la que trajo como resultado la caída del zar Nicolás II y originó a su vez el establecimiento de la República con Alejandro Kerensky como primer presidente. Esta se desarrolló como el ambiente para la insurrección del pueblo contra la monarquía. Está ya preparada, precipitaron pues la revolución, la aguda crisis de alimentos que provocó una hambruna general, sobre todo en la capital, las frecuentes y aplastantes derrotas de los ejércitos rusos en la guerra contra Alemania y las sangrientas represiones ordenadas por el gobierno. Fue en este clima en el que se estalló la revolución en la capital rusa y luego se propagó en todo el país. A los obreros dirigidos por los mencheviques se les sumaron luego los soldados que habían abandonado los regimientos y finalmente se sublemaron también los marineros del Mar Negro. Ante la presión del pueblo, Nicolás II, viéndose obligado a dedicar el poder en su nombre y el de su hijo, entre los obreros, campesinos y soldados se organizó seguidamente un consejo representativo de la clase trabajadora, denominada Soviet, el que colaboró resultando de esta manera establecida la República, con Alejandro Kerensky, un socialista moderno, su primer presidente. El gobierno de Kerensky duró pocos meses, pues se hizo impopular a causa de haber intentado proseguir la guerra contra los alemanes y debido a que no había realizado ninguna reforma económica favorable al pueblo. Segunda etapa de la Revolución Rusa. Fue la verdadera Revolución Comunista Roja, dirigida por socialistas radicales, que constituían la mayoría, tratándose de un movimiento popular que destruyó por completo el antiguo régimen de privilegios y desigualdades, es decir, que transformó el imperio autocrático y despósito de los zares, eminentemente feudal, en una república federal comunista dirigida por la clase obrera, que en 1923 denominase Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Dicha etapa es conocida como la Revolución Bolchevique, mundialmente conocida como Lenin, su nombre de combate. Fue el alma de esta revolución bolchevique,
habiendo hecho su ingreso en Rusia después de un largo exilio en Suiza. Comenzó por agitar a las masas de obreros, campesinos y soldados contra el gobierno provisional mediante una activa y vigorosa propaganda bajo el lema «Todo el poder para los soviets», prometiéndoles a sí mismo paz, tierra y pan. Entonces los ejércitos bolcheviques, después de serios combates, consiguieron así capitular a las tropas del gobierno en Petrogrado, viéndose Kerensky obligado a ir. Después Lenin fue proclamado primer ministro por el Congreso de los Soviets, es decir, asumía así el gobierno de Rusia. El golpe de estado bolchevique había triunfado. Consecuencias de la Revolución Rusa. El derrumbe de la monarquía absoluta y autocrática de los zares con todo su pasado de injusticias, desigualdades y privilegios. 2. El establecimiento de un gobierno comunista en Rusia, República Federativa Comunista, que desde 1923 se denominaron Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. 3. El encumbramiento de Rusia a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. 4. La formación en el mundo de dos bandos ideológicos, el del capitalismo y el del comunismo, y la rivalidad y discrepancia surgidos entre los mismos, como resultado de la aspiración de dos de los bandos de difundir su sistema económico por el orbe. Esto ocasionó un surgimiento de un mundo bipolar y el consiguiente conflicto entre ellos, la Guerra Fría. Durante la Revolución Rusa se originaron manifestaciones y huelgas en Petrogrado, en el Día Internacional de la Mujer. Este fue un día combativo. Alrededor del mediodía, un nutrido grupo de mujeres marchó por las calles hacia el centro del Petrogrado, coreando consignas por la igualdad de derechos y exigiendo mayor abastecimiento de alimentos.